Hola, bienvenidos a un episodio más de Raíces de la Fe. Esperamos que todos estén bien, que nos hayan seguido todos los martes acá en nuestra enseñanza, que también si usted no se ha suscrito a nuestro canal lo haga. Puede hacerlo acá, donde dice suscripción y activar la campana para recibir las notificaciones. También recuerde que nos puede seguir en Facebook, en nuestra página de Facebook, en nuestro perfil de Instagram. Recuerde que los jueves tenemos un microprograma acerca de cada libro de la Biblia. Estamos exponiendo quién es el autor o los probables autores, de qué trata el libro y algunos aspectos generales del mismo. La idea con este microprograma es que cada persona pueda aprender en general qué es cada libro de la Biblia. Los martes tenemos acá nuestra enseñanza y hoy nos ha correspondido hablar del tema de el Mesías según Pablo. Dios, bienvenidos. El siguiente es uno de los últimos estudios bíblicos realizados por Wilson Méndez. El Mesías según Pablo. Edición especial del programa Raíces de la Fe. En memoria de Wilson Méndez. Bueno, esta es nuestra tercera clase de el Mesías según Pablo. ¿Por qué he insistido tanto en la lectura del libro de los Hechos? Porque si uno tiene claro los sucesos narrados en el libro de los Hechos acerca de Pablo, va a ser más fácil entender las cartas. Porque la narración del libro de los Hechos nos va a mostrar todo lo que empieza a ocurrir con Pablo, las dificultades que empezó a tener con las sinagogas, con la misma corte judía, y luego va a empezar a hablar de lo que se conoce como los viajes misioneros, los viajes de Pablo. Entonces, dentro de los viajes que Pablo hace en cada ocasión, hay ciudades que visita que luego les va a escribir carta. Entonces tenemos que saber desde dónde escribe cada carta, más o menos también en qué año les escribe cada carta. O sea, tenemos que conocer más o menos la situación histórica de las ciudades donde él escribe. Entonces, al leer el libro de los Hechos, al tener un panorama general del libro de los Hechos, lo que nosotros vamos a obtener es una panorámica en la que podemos mezclar viajes de Pablo narrados en el libro de los Hechos y las epístolas que él envía. Entonces aquí vamos a tener algo, y es que dentro de los viajes que Pablo hace, por ejemplo, el primer viaje que va a salir de Antioquía de Siria, y él viene acá a la región de Asia Menor. Entonces en ese viaje, por ejemplo, él puede llegar a visitar ¿qué ciudad? Digamos que Filipos, que no está en el primer viaje. Filipos la visita. Entonces tenemos que saber cuándo estuvo acá, pero cuándo escribió, porque no es lo mismo que escriba a que visite. Pero cuando él estuvo en Filipos, escribió unas cartas para otras ciudades. Entonces acá hay dos sucesos. Uno, que él viaja, está en esta ciudad, ahí no le escribe a esa ciudad, pero desde ahí va a escribir para otras ciudades. Luego a esas ciudades donde escribe, es muy probable que escriba a la gente que está en Filipos. Y hay otro suceso, si es cuando estuvo encarcelado. Ahí en el libro de los Hechos está escrito. Es cuando estuvo encarcelado, ¿qué escribió? ¿A quién le escribió? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Nosotros tenemos que tener claro que lo que nosotros estamos intentando hacer estamos intentando hacer exégesis y estamos intentando hacer hermenéutica. Entonces, dentro de la exégesis tiene que ver con que nosotros hagamos un viaje al lugar, ¿sí? Conozcamos las costumbres, conozcamos el contexto, y ahí en contexto va cultural, religioso, político, social, económico. Eso en cuanto a la exégesis. Pero en cuanto a la hermenéutica hay algo que nunca hemos visto en ninguna de las clases, pero ahorita es necesario que lo tengamos claro. La hermenéutica la tenemos que hacer hermenéutica del autor, nosotros tenemos que hacer hermenéutica del escrito y tenemos que hacer hermenéutica de la comunidad.
a la que se escribió. No es esto sencillo, porque cuando hacemos la hermenéutica del autor, nosotros vamos a encontrar el sentido del escrito. O sea, cómo escribe Pablo, ¿no? Y para cualquier escritor, ¿sí? Cuando hacemos la hermenéutica del escrito, entonces encontramos el propósito. Y cuando hacemos la hermenéutica de la comunidad a la que él escribió, encontramos la aplicación. Casi siempre uno lo que habla y lo que nosotros hacemos casi siempre es hermenéutica solamente del texto. Pero ahorita que estamos mirando un punto tan importante como es el Mesías desde el punto de vista de Pablo, tenemos que analizar esos tres sentidos de la hermenéutica. Entonces, para que tengamos conceptos claros, tenemos que tener en cuenta la exégesis desde el momento en que se escribe, por qué se escribe, a quién se escribe, el contexto en que están viviendo. Y ahora mirando el escrito, ¿qué es el escrito? ¿Quién es el autor del escrito? ¿Qué sentido tiene el escrito? ¿Qué sentido le da Pablo, en este caso, a sus escritos? El escrito, ¿qué propósito tuvo? Y la comunidad que lo recibió, ¿cómo lo aplicó? No es lo mismo leer la carta a los Corintios en nuestra época a como la leyeron cuando la recibieron. De ahí podemos cometer una cantidad de errores impresionantes, que es lo mismo que puede ocurrir con la misma Torá. Si yo estudio la Torá pensando que fue escrita hoy o hace unos años, y ya directamente para mí hoy, siglo XXI, año 2019, voy a incurrir en muchos errores de interpretación y de aplicación. O sea, eso es muy peligroso. Pues es de ahí de donde vienen tantos conceptos y tantas posiciones religiosas. Muy bien, hoy tenemos que terminar ya con todo lo que tiene que ver con Pablo antes de las cartas. Entonces lo primero que vamos a hacer es una cronología del Nuevo Testamento en general, la cronología del Nuevo Testamento en general. Entonces lo que vamos a hacer es escribir los libros del Nuevo Testamento. Entonces se los dicto. Pues los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los hacen en forma de lista para enfrente de escribir las fechas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses. Colosenses, primera carta a Tesalonicenses y segunda carta a los Tesalonicenses. Luego sigue primera carta y segunda carta a Timoteo. Tito y Filemón. Sigue Hebreos y Santiago. Primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro.
Y siguen las 3 cartas de Juan: primera carta, segunda carta, tercera carta de Juan. Y sigue Judas y Apocalipsis. Ese Judas es otro Judas, ¿no? El que... Este Judas es hermano de Yeshua, o sea, él se llama Yehudá, que es interesante porque se llama Yehudá, porque él era hijo de José y era descendiente de la tribu de Judá. Entonces casi siempre procuran ponerle el nombre de algún antepasado de las personas más renombradas, más importantes. Entonces es Judas, es Yehudá. Pues Santiago se va a llamar es Jacob, pues también tiene un nombre de patriarca. Judas y Apocalipsis. Muy bien, entonces ahora sí vamos a lo que es la cronología en sí. Entonces, aquí hay algo que es interesante tener en cuenta cuando vamos a hacer alguna datación de los libros de la Biblia. En general en la Biblia siempre vamos a encontrar 2 dataciones, así sea de la Torá o así sea del Nuevo Testamento también. Y hay una datación que se llama la datación temprana o la datación tardía. Entonces eso depende como los que hacen las cronologías, qué sucesos dentro de las cronologías se están tomando en cuenta para dar las fechas. Entonces, desde la Torá misma hasta el Apocalipsis, siempre vamos a tener diferentes fechas del probable escrito. Yo hace 8 días en la clase anterior les dije que el primer escrito del Nuevo Testamento era la carta a los Gálatas, ¿cierto? Hay otra posición que es la posición tardía, y entonces la posición tardía dirá que Gálatas no es el primer escrito del Nuevo Testamento, sino la primera carta a los tesalonicenses. Entonces siempre van a encontrar eso, que el primer escrito del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses. La otra posición es que es Gálatas. Yo me doy a la tendencia de que fue los Gálatas por todo el contexto de la misma carta. Entonces, y no solo está Gálatas, sino que la carta a los Gálatas compite en datación con Santiago. Entonces, les voy a dar las fechas de escritura de los libros. Entonces, el primero vendría a ser Santiago y Gálatas en el año 49 después del Mesías. Tengan entonces ya de referencia que han pasado más o menos 20 años, ¿sí?, de la muerte del Mesías. Digo 20 años porque nosotros tenemos que tener en cuenta un desfase de 4 años que hay en el nacimiento del Mesías. O sea, la Iglesia Católica lo dató, dijo este es el año 0 en el que nace el Mesías, y luego se dan cuenta que no, que aproximadamente había un error de 4 o de 6 años antes. Entonces ya no podían hacer nada porque hubieran dicho el Mesías nació 4 años antes del Mesías. O sea, el Mesías nace 4 años antes de Cristo y él es Cristo, se supone. Entonces lo dejaron así. Entonces más o menos la carta de Santiago y de Gálatas, que están en el año 49 después del Mesías, ya tienen 19 años después de que el Mesías murió. Luego siguen las 2 cartas de Tesalonicenses, que son escritas en el año 51 después del Mesías. Y luego sigue el Evangelio de Marcos. El Nuevo Testamento está ordenado como pensaron que se habían escrito los libros del Nuevo Testamento. Entonces siempre se pensó que Mateo era el primer evangelio que se había escrito, pero luego se dieron cuenta que había sido Marcos, y que Marcos ni siquiera es apóstol, pero Marcos parece que este Marcos es familiar de Pedro.
Entonces parece que Marcos toda la información que él recauda para escribir el Evangelio se la da a Pedro. De Marcos va a tomar base Mateo, y Lucas va a tomar base de Mateo. O sea, base estoy diciendo que Mateo tuvo que haber leído a Marcos para escribir su Evangelio, y Lucas tuvo que haber leído a Mateo. Juan sí es totalmente independiente. Por eso los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos. Es desde la misma óptica. Y Juan es un evangelio diferente. Entonces, entre el 50 y el 60 después del Mesías, se escribe Marcos y Mateo, siendo primero Marcos. Entonces, entre el 50 y el 60 quiere decir que ya han pasado más de 20 años después de la muerte del Mesías. Luego sigue la carta primera a los Corintios. Y aquí en esta datación de la primera carta a los Corintios, hay que tener en cuenta que esa primera carta a los Corintios en realidad es la segunda carta a los Corintios. ¿Sí? En la misma primera carta a los Corintios, dice Pablo, se me fue la cita, a ver si la encuentro. Dice Pablo que en una carta anterior, exacto, en la primera carta a los Corintios 5:9, ahí está. Dice Pablo, os he escrito en la carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿sí? Entonces, eso se lo había escrito en una carta anterior, porque en esta vuelve y corrige y les dice, ya les había dicho que no se juntaran con los fornicarios. Entonces esta cita da la intención de que ya les había escrito una carta, la cual no está. Pero entonces la datación nos da de que la primera carta conocida está escrita en el 55 después del Mesías, y la segunda en el 56. Entonces ahorita vamos a mirar los viajes de Pablo y vamos a mirar los años. Entonces apenas miremos los años de los viajes, vamos a descubrir en qué viaje escribió cada carta, cuando hagamos el cotejo de escritura más el viaje. Señora Churi. ¿Esos viajes sí concuerdan con la teología cristiana? Los famosos viajes de Pablo. En el Nuevo Testamento solo tenemos información católica del Nuevo Testamento. O sea, nosotros no tenemos información judía del Nuevo Testamento, porque el punto de vista que se utilizó para ordenar los libros y aprobarlos fue el punto de vista católico. Así los libros tengan origen judío. Muy bien, la segunda carta a los Corintios en el 56, y luego sigue la carta a los Romanos entre el 57 y 58. Esta fecha, por ejemplo, esta fecha de los Romanos 57 y 58 nos deja en una encrucijada, porque parece ser que en el 62 el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Entonces nos dejaría como que, porque la carta a los romanos va a hablarle a una comunidad que ya no tiene judíos. Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que utilizar la fecha tardía de la carta para coincidirlo, si es en el 62 que Claudio saca a todos los judíos de Roma, porque esto no es fácil. Ahora, uno mira todas estas cuestiones de las fechas y todo lo que pasa, y en realidad lo que uno dice, bueno, sí necesita uno más fe para creer en todos esos escritos. Entonces aquí es donde está, ya borré, aquí ya es donde está, que vamos a mirar la hermenéutica, pero nos vamos a olvidar un poquito de la exégesis. Entonces ya miramos qué quiso decir el autor, cuál fue el sentido, qué nos indicó el texto y cómo lo interpretó la comunidad que lo recibió. Por eso es que el Nuevo Testamento no puede tener la misma validez de la Torá. O sea, porque sí tiene
varias inconsistencias históricas, arqueológicas, ¿sí? Henry. Debido a eso es posible que muchos regresan a restaurar su fe con las raíces judías y al ver tanta inconsistencia en el Nuevo Testamento ya no aprueban el Nuevo Testamento y desaparece el Mesías o Yeshua de su vida. En parte sí, pero todo el mundo no sabe esto. O sea, esto lo sabe alguien que estudia, pero la mayoría de los creyentes no estudian esto. O sea, la mayoría de creyentes que se apartan de Yeshua como Mashiach es porque se van tras el judaísmo, pero no es por esto. Esto lo podía determinar de pronto uno que estudia los datos y las fechas, pero si se llega a dar la tarea de hacerlo es donde va a entrar lo que hablamos hace un momento de la escogencia de hermenéutica y exégesis. Wilson, a la vez, discúlpeme, esa carta a los romanos está dirigida entonces a los, entre comillas, a los prosélitos, a los gentiles que se habían agregado al pueblo de Israel. A judíos, a gentiles que han encaminado en el judaísmo. Después de Romanos sigue el Evangelio de Lucas, que fue escrito en el 60, después del Mesías. El Lucas ya va a ser escrito 30 años después. Y Hechos de los Apóstoles pues va a ser seguido porque es escrito por el mismo Lucas, entonces se hará en el 61. De hecho, en la antigüedad hay datos que dicen que el Evangelio de Lucas y Hechos era un solo rollo, pero como ya empezaron a utilizar papiro, y el papiro ya era una especie de papel, entonces era más difícil conservar esos rollos. Entonces ahí es donde nos va a contar la historia, que es donde empiezan a hacerse los famosos códices, y un códice es la primera idea que se tiene del libro, donde se empiezan a utilizar las hojas de papiro y a coserlas. Entonces ya empieza a verse así. No con toda esa estructura que tenemos, no, pero era más o menos similar a un libro. Sigue Hechos de los Apóstoles en el 65, en el 61, y en el 61 también está Colosenses y Efesios, las cartas de Colosenses y Efesios. Estas fechas, Colosenses y Efesios en el 61, luego sigue Filipenses y Filemón en el 63, que no son fechas que se diga son comprobables, no. Filipenses y Filemón en el 63, luego sigue la primera carta de Pedro en el 64. Luego sigue la primera carta a Timoteo, está entre el 63 y 66. Tito está también en ese mismo espacio, en el 63 o 66. La primera de Timoteo no. Solamente la primera de Timoteo. Luego sigue Hebreos, está datada entre el 64 o 68. Si a veces uno no se acuerda, yo esta mañana estaba echando cabeza un dinero que tomé el lunes pasado y no me acordaba de eso. ¿Cómo se dan 30 años después? Ahora también hay que tener en cuenta que el sistema que se utilizaba en ese tiempo era un sistema de transmisión oral, o sea, era muy frecuente eso. Entonces, de alguna manera, los escritores tenían desarrollada mucho esa capacidad, la de almacenar datos, ¿sí? Y eso lo puede ver hoy en día nosotros, la mayoría de nosotros no nos sabemos muchos números celulares. Yo no me sé ningún número celular, solo el mío. No me sé ninguno, ni siquiera el de mis hijos, porque no tengo la preocupación de aprendérmelo. Pero en ese tiempo que sí había la preocupación de memorizar cosas, entonces sí es muy probable, no es tan vago el concepto para decirlo, no es que se les olvidaban cosas, pero había gente que sí retenía, ¿no? O sea, era dado para eso, y más dentro del contexto judío, que la oralidad
Era una práctica común para sus escritos. Vamos con Hebreos entre el 64 y el 68, y acá viene la segunda carta de Pedro, en el 66. Entonces, y miren nomás este dato tan sencillo. De una carta de Pedro, de la primera a la segunda, hay más o menos 3 o 4 años de distancia. Y uno las puede leer una tras otra pensando que tiene total concordancia, acabó esta y escribió la otra. ¿Ah? Luego viene la segunda carta de Timoteo en el 67. Y ese es el último escrito de Pablo. El último escrito que Pablo hace antes de morir es la segunda carta a Timoteo. Como estamos datando todo el Nuevo Testamento, entonces seguimos. Judas está en el año 68, entre el 68 y el 80, lo que significa que Judas se pudo haber escrito después de la destrucción del templo. Y ahora sí viene el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está entre el 85 y el 90. O sea que Juan escribe después de la destrucción del templo. Pero lo interesante es que cuando uno lo ve, lo lee Juan no hace mención de nada de eso. Entonces, aquí es donde cambia el tono del Evangelio de Juan. Si ya el templo está destruido, ¿qué le importa a los lectores del Evangelio de Juan saber que no quedará piedra sobre piedra, que este templo yo lo destruiré en 3 días, si ya no hay templo? Entonces la gente, los remitentes de estas cartas necesitan es un aliento espiritual. Vamos a irnos para el más allá, esto tiene futuro, o sea, más allá de la muerte, y confíen que si quieren, el que ame su vida, o el que pierda su vida, algo así, la ganará, y todo es eso. Es la esperanza que necesita un pueblo que le acaban de destruir su templo. No estoy diciendo que haya manipulación en el asunto, pero lo que estoy diciendo es que el mensaje de Juan va a ser coherente con lo que les está pasando. Entonces todo es, el que quiera beber agua, venga a mí, que yo le doy agua de vida, y todo el asunto. Es más, se extiende a la profecía. Sí. Y luego viene, entonces vea, después de la destrucción del templo viene el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan. Primera, segunda y tercera carta de Juan, entre el 85 y el 90. ¿Y esas cartas a quién iba dirigida si el hombre estaba preso en Patmos? No necesariamente son escritas desde la cautividad de Patmos. El Apocalipsis sí. Las otras 2 se puede suponer que el Evangelio sí, pero no hay certeza, porque Apocalipsis sí lo dice. Entonces el último será Apocalipsis en el año 90, del 90 al 95. Es quien hace el exilio de Juan, es Domiciano, ¿sí? Es el emperador romano llamado Domiciano. Entonces todos los escritos de lo que se conoce como Nuevo Testamento que acaban antes del año 100. Entonces miremos algo que es importante para que lo tengamos en cuenta. Hay cartas que se perdieron, que se sabe que se perdieron. Entonces la primera es la de los Corintios, con base en primera carta de los Corintios 5:9. Dice: en una carta anterior os advertí que no se juntaran con los fornicarios, y en realidad el término griego que se utiliza hoy es con los deshonestos. Primera carta a los Corintios 5:9. O agravándolos quien puso los fornicarios, ¿sí me entiende? Porque en realidad el término es: no se junten con los deshonestos, en todo sentido. Deshonestos se ve desde el punto de vista, dices una cosa, sé cómo estás, compórtate como dices. Entonces todo eso es deshonestidad. Pero ustedes le pusieron el matiz más: no os juntéis con los fornicarios. Entonces viene la pregunta: ¿cómo sabe uno quién es fornicario y quién no? Eso es una cosa, eso no se puede. Pero en cambio, con los deshonestos sí se puede ver en muchísimas cosas. Entonces tiene más sentido la palabra, ¿no? Pero es que ahí es donde está la cuestión de las traducciones. Los traductores quieren
manipular. Otra carta esa carta me parecería interesante que se hubiera encontrado, se llama la carta a los laodicenses, a los de la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿quién nos da referencia a esa carta? En Colosenses 4, 16. Dice: cuando hayáis leído esta carta, que la lean también de la iglesia de la Odisea, y vosotros a su vez leed la carta que les envía a ellos. Y no está. Entonces, por ejemplo, ahí hay una pregunta: ¿por qué entonces la carta a los colosenses sí está y la carta a los de la Odisea no está? Entonces, si alguien dice, bueno, se perdió, ok, ¿cuántas más se perdieron? ¿O cuántas se encontraron y están metidas acá por decisión de quién? Hay otra que se encontró en unos fragmentos muratorios, se llaman muratorios, y es la carta a los alejandrinos. Se cree que Pablo la escribió, de Alejandría. ¿Se acuerdan de Alejandría, donde estaba la biblioteca más grande que había en esos tiempos, que se incendió y todo el asunto? En Egipto. Y en Hechos 7:3, a ver cómo está. No, es la carta a los Corintios. 7:3. A ver, la primera carta a los Corintios. Se habla de que había otra carta a los Corintios. Entonces quiere decir que a los Corintios les escribió 4 cartas. Y es que esos eran los más fregados. O sea, no los más fregados, pero es que tenían unos rollos. Esas nomás las que leemos, esas 2 cartas son emocionantes. O sea, ahí eso pasaba de todo. ¿Sí? Era, quién sabe las otras, no sé cuál otra sería tan fregada. Pero es que esa de los Corintios era fregadísima. Parece mucho problema sexual, ¿no? Parecería que sí, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en esos lugares donde habían tantos templos y tanto comercio, pues de todas maneras era... Ahora, es que Corinto es en Grecia, y ahí está cerca Atenas, y en Atenas era donde había tanto templo, tanta idolatría, y la idolatría incorporaba a sus ritos actos de sexualidad. Entonces, de todas maneras, esta gente, pues, no es que se justifiquen, pero están viviendo en un ambiente muy, muy parecido al de hoy. Muy bien, entonces ya vamos con la cronología del Nuevo Testamento, y hemos visto ahora las cartas que se perdieron. Entonces ahora hablemos de los viajes de Pablo. Dentro de los escritos que encontraron en Qumran, ¿solo encontraron a Mateo o encontraron muchas más cartas? Solamente hay unas personas que hacen referencia a que probablemente había una parte de Mateo en esas cuevas, ¿sí? Y algunos afirman que hay fragmentos de Mateo. Pero que nosotros pensáramos que los rollos encontrados en Qumran ratifican el Nuevo Testamento, no, es muy difícil. Solamente hay, no recuerdo cuántos fragmentos hay, pero son muy pequeños los fragmentos que hay. Entonces, esa teoría sirvió para darle validez al Mateo que se encontró en el siglo XII, que se llama el Mateo Shem Tov, ¿sí? Entonces se habla de que el Mateo Shem Tov, que se encontró en el siglo XII, corresponde al rollo de Mateo que estaba en las cuevas de Qumran. Yo no lo creo.
Yo no creo que haya, porque la comunidad esenia era una comunidad que lo que más guardaba era la Torá y los escritos de los profetas, no más, o sea, por eso daban la vida. Entonces, si ellos están escribiendo a favor del Mesías, por ejemplo, para escribir los evangelios, eso no les correspondía a ellos. Para eso había gente destinada en Israel, que eran los escribas. Y para dar su autenticidad estaban los fariseos. Y son ellos los que tienen la cantidad de conflictos con el Mesías. ¿Sí? Entonces el Mesías va a tardar mucho tiempo en que lo estudien y comprueben que sí es el Mesías prometido de Israel. Ya para cuando eso se va a hacer, la comunidad de Esenia ya ha sido arrasada, o sea, ya no, es muy difícil. Entonces yo no creo que corresponda tanto a un Mateo, aunque el Mateo Shentov sí es bueno cuando uno lo lee y se supone que lo que uno lee es la traducción del Mateo Shentov, eso no lo sabe uno tampoco. Pero es que el objetivo de Mateo es escribirle a judíos. Entonces sí cuadraría de que sí pudo haber estado una copia en hebreo, porque Mateo le escribe a judíos. Sí, Mateo, el destinatario de ese evangelio son solo judíos. Por eso él se saca en limpio cada rato. ¿Y cómo se saca en limpio? Ensuciando a los otros. Pues por eso habla de los levitas, habla de los fariseos, habla de todas esas porquerías que están, como para que dicen, vean que yo no soy tan lacra, porque yo cobraba impuestos, pero yo ando por lo menos con el maestro. Y trata temas que son de profundidad del judaísmo. Entonces por eso sí yo pensaría que el Mateo Shentov no necesariamente fue escrito en ese tiempo, pero quien hizo esa copia sí tuvo que haber estado cercano al escrito mismo. Que pudo haber sido Mateo, ¿no? Lo fregado es cómo se mete Mateo a las cuevas de Qumran a meter su rollo allá. Sí. Muy bien, entonces hablemos ahora de los viajes de Pablo. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, traje la Biblia Reina Valera porque en este caso los títulos sí le ayudan a uno para saber más o menos, es como la ubicación. Para una cita de Pablo. Sí, porque, o sea, por ejemplo, acá dice en el capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Entonces, ahí hay una cosa bien extraña, ¿no? El Señor no se llama Bernabé, se llama es Barnabí. O sea, parece que él es hijo de un profeta. ¿Sí? Bar, hijo, y Nabí, profeta. Y el que le puso el título le pone Bernabé y Saulo. O sea que ahí todavía le dejó el nombre hebreo, pero en el capítulo 14 ya puso Pablo y Bernabé, el que puso los títulos. Entonces tiene ahí su conflicto. No sabe cuándo poner Saulo y cuándo poner Pablo. El que pone los títulos tiene su rollo en la cabeza. Al Capone no sabe poner los títulos. Hechos 13. Entonces comenzaría el primer viaje. Se conoce como viaje misionero, ¿sí? Pero en realidad es el primer viaje de Pablo. A buscar a la casa de Israel. Pues esa es una de las teorías. La otra que a mí me gusta mucho es que él no encuentra cabida en Israel, porque eso está acaparado, o sea, eso está acaparado por los discípulos del maestro y por los discípulos de esos discípulos. Solo hasta después del año 80 es que empieza a haber la persecución romana sobre los discípulos del Mesías, y es donde ellos empiezan a huir. O sea, los apóstoles todos empiezan a huir. Por eso la escritura se va a centrar solamente en Juan y no nos va a contar qué pasó con los demás apóstoles. Lo va a contar vagamente la historia católica, pero no nos contó la Biblia. Es extraño, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento es un libro extraño.
Es una compilación rara, que habla del Mesías, de sus discípulos, luego se centra en Pablo y se olvida de los discípulos, y a esos los matan y no sabemos qué pasó con ellos. O sea, es muy extraño. Por eso no es fácil sustentarlo. O sea, uno tiene que, les dije la vez pasada, uno tiene que tratar el Nuevo Testamento con pinzas, porque uno no puede dárselas ni de incrédulo y tampoco de crédulo al 100%. Por eso es que yo creo que el Nuevo Testamento tiene una validez casi que alágica. O sea, si el judaísmo aceptara el Nuevo Testamento, lo aceptaría como unas recomendaciones alágicas, ¿sí? O sea, Pablo escribiéndole a estas comunidades: hagan esto y esto y esto con tal persona, hagan esto y esto en tal lugar, con tal fecha, crean en esto, recuerden esto, esos son recomendaciones alágicas. Y la alajá nunca va a tener el mismo nivel de aplicación ni de la Torah misma, ¿no? Entonces ahí vendría uno y eso, por ejemplo, a mí me gusta ver el Nuevo Testamento más así. Las enseñanzas de Yeshua las veo más como la Torah a la práctica. ¿Cómo se aplicaría? Bueno, entonces empieza el primer viaje de Pablo. Y entonces acá en el capítulo 13, desde el capítulo 13 en adelante del libro de los Hechos, nos olvidaremos ya de Pedro y no sabemos qué va a pasar con Pedro. Pedro lo nombraron hasta el capítulo 12. Pedro es librado de la cárcel, ¿sí? Sale de la cárcel y ya no vamos a saber más de Pedro desde el punto de vista de Lucas. Quizás por eso él dijo: no, pues yo voy a escribir 2 cartas porque me sacaron. ¿Cómo van a ir por fuera del Nuevo Testamento así como así? Y escribe sus 2 cartas. Entonces, ahí en la narración, entonces Lucas se va a encargar de escribir cada uno de estos sucesos y de cada una de las ciudades a las que van a visitar. Entonces ese viaje se realiza entre el año 46 al 48. Entonces aproximadamente dura entre 2 o 3 años. ¿Cómo podemos saber la certeza de los años? Ahí es donde entramos en el problema que a nosotros solo podemos hacer algo, y es creer algunas de las fechas, porque nosotros no tenemos ni los medios ni es nuestro compromiso hacer esta comprobación. Entonces nos toca de alguna manera creer lo que dice la historia, que casi con todo pasa así. Pero que ya, me perdona decir lo siguiente, ya no es tan relevante, pues. Ya te lo digo, es que y si no estuviera no pasaría nada. Pero es que ocurre en general, porque vea, si nosotros por ejemplo dijéramos la Torá, ¿qué pruebas hay de que las escribió Moisés? Lo único que nosotros podemos hacer es citar textos y citar supuestos descubrimientos arqueológicos y supuestas comprobaciones. Digo supuestas porque nosotros no podemos hacerlas. O sea, a nosotros nos toca escoger a quién queremos creer. O sea, a nosotros nos toca escoger. Entonces ahí es donde están los puntos de vista cuando alguien dice: no, pero eso no es verdad porque yo leí que dice esto y esto en contra de su argumento, y el otro dice: no, eso no es verdad. Y entre los dos se tratan de brutos, ¿sí? Yo tengo un amigo que hoy estuvimos charlando y él me dice: bueno, él dijo, yo noté que después de un tiempo para acá, Will, usted se volvió como más pausado en su creencia y esto y lo otro. Le dije: no es que esté cambiando de camino, pero sí mi ida a la sinagoga y mi intento de ir a la otra me sirvió muchísimo. Le dije: pero yo no es que esté cambiando de camino, yo decidí parar la fiebre en cuanto al judaísmo moderno, pero yo estoy incorporando oraciones, Shabbat ahora es todo el día, Entonces, si alguien me dice a mí no tiene derecho, le dije yo, no tiene derecho porque esto es del judaísmo. Yo le digo, pues con mucha pena tendría que venir a reclamarme con derechos de autor, porque si a mí eso me está edificando y la comunidad está viendo que eso está a la luz de la escritura. Pero él me puede decir, por ejemplo, él dice que Jesús no existió. Él dice: Jesús no existió, Jesús no es un personaje histórico. Entonces yo le digo: sí. ¿Cuáles son los argumentos de él? Libros. ¿Cuáles son los argumentos míos? Libros.
¿Cuáles son los argumentos de él? Que no hay ningún libro. Entonces yo le digo, no, pero es que Josefo lo cita. Flavio Josefo lo cita. Lo cita, el judaísmo mismo lo cita. Le da el nombre, le dice, algunos inventaron que era hijo de María y un soldado romano que se llamaba Pantera y no sé cuántas. Pero de todas maneras le hacen una anotación en el Talmud. Y no, que no era ese, el otro. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, sin embargo, no hay como que uno se asuste, ¿no? Yo no me acuerdo si es... ¿Quién es Federico Nietzsche? No me acuerdo si es Federico Nietzsche que lo escribe, pero es un filósofo judío que fue excomulgado del judaísmo, y él dice, a pesar de los descubrimientos de la ciencia, a pesar del avance científico, yo decido creer en Dios. A pesar de lo que muestre la realidad social del mundo durante todas las épocas y durante toda su historia, yo he decidido creer en Dios. A pesar de que Él no se manifieste como está escrito en la Biblia, con milagros y milagros y proezas y todo, yo he decidido creer en Dios, dijo. Dice, y si yo llegase hacia el borde y digo que Dios me va a salvar y me lanzo y no está, dice, no es mi culpa. Dijo, es culpa de Dios por no existir. O sea, pareciera que está ignorando todo, pero está dando una certeza que a la larga es la de uno. Es una decisión. Sí, es una decisión. Ahora, lo otro son las experiencias y todo, ¿no? Entonces, en cuanto a la fecha, lo que decía Javi, nos toca unirnos a esos criterios. Que ahí es donde vuelvo a decir yo el concepto que les anotaba acá en el tablero. En un momento dado, uno tiene que hacer a un lado la exégesis. Si el contexto en el que escribió, si fue el actor, si fue el autor del escrito, si las condiciones políticas eran esas, condiciones sociales, culturales, religiosas, si eran esas o no tenemos nada. Entonces ahora vamos a mirar, entonces miremos la hermenéutica, al autor. ¿Quién fue el autor? ¿Fue Pablo? ¿No fue Pablo? Bueno, no sabemos quién fue entonces. Entonces ahora miremos el texto. ¿Qué dice el texto? Dice esto y esto. Quizás se pudo haber equivocado, el texto ya no. Entonces ahora miremos la comunidad que lo recibió. ¿Para qué les sirvió? Y ahí ya vendría a ser el punto culminante de cualquier escrito. ¿Para qué me sirve el escrito? Y no es que uno haga oídos sordos y cierre sus ojos, sino que ya vendría a ser como el punto máximo del texto. ¿Para qué me sirve a mí? Que eso debería ser como un filtro con todo lo que uno recibe. Ayer yo estaba hablando con alguien sobre cómo yo escojo una serie para ver. Yo escojo una serie que me enseñe algo. Antes yo me veía películas o televisión por ver, no, ahora busco algo que me enseñe. O sea, por supuesto que me divierta, pero debo aprender algo. Y eso debería ser el objetivo del libro. A la larga, no sé quién lo escribió, no sé para quién, no sé dónde, no sé cuándo, no subo. Voy a mirar ahora el texto, cómo me sirve a mi vida. Doris. Más o menos eso, de que sirve a uno, de hecho comprobar que todo es cierto, de que sí se escribió, de que fue Pablo, que fue el que sea, que a uno no le sirve nada, tanta Torah, tanta brachá, tanta cosa, si uno no sobre desde ningún punto de vista, eso no sirve de nada. Pero lo dice el mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo expone de una manera tan cruda. Pablo es muy salvaje. Puedo hablar en lenguas de hombres y hasta de malajín. O sea, le está diciendo, puedo tener un lenguaje de lo que hablan entre los ángeles. Pero si me falta el amor, me he vuelto simplemente como el bronce que resuena o un platillo que retiñe. Puedo tener el don de la profecía, y él sabe que es un profeta. Puedo comprender los misterios, puedo conocer todas las cosas, tener toda la fe suficiente para mover montañas, que Yeshua dijo. O sea, Pablo está diciendo, puedo tener la fe como un grano de mostaza, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo regalar todo lo que poseo, hasta entregar mi cuerpo para ser quemado. Eso es lo que le va a pasar a Pedro. Pero si me falta el amor, no soy nada. O sea, Pablo está llegando a una conclusión ahí en Corintios 13. O sea, es lo que está diciendo Doris. ¿De qué me sirve a mí todo conocimiento? ¿De qué me sirve todo eso? No que sea inútil, porque no lo es. O sea, y el conocimiento no tendría la culpa.
Tendría la culpa quien quiere ser el medio para transmitir ese mensaje. Entonces ahí ya no hay nada que hacer, o sea, obligatoriamente la Torá, nosotros deberíamos de tener este eslogan: la Torá debe ser un proceso de mejoramiento continuo. Eso debería ser la Torá, ¿o no? Sí. Que a la larga eso debería ser cualquier proyecto que uno emprenda en la vida. Yo le digo a los matrimonios que asesoro eso: un matrimonio debe ser un proceso de mejoramiento continuo. Si no lo es, no sigan. Y todo lo que uno hace, si yo estoy en una empresa, debe ser un proceso de mejoramiento continuo. Si tengo un negocio, si estoy estudiando, debe ser un proceso, y eso debe ser la Torá, ¿no? Llega uno al momento en que, en realidad, por ejemplo, fechas, autores y todo eso, hay momentos en los que uno dice, en realidad no. Por más que a uno le digan, es que Pablo escribió estas cartas. ¿Qué necesitaría hacer uno para saber que es verdad? Ver a Pablo escribiendo las cartas. De resto no hay nada. Alguien puede decir, vea, es que se encontró este libro de un discípulo que dijo que él vio a Pablo escribiendo eso. ¿Y quién escribió el libro de ese discípulo? ¿Quién contó lo del discípulo? ¿Sí? Por eso es que creer es decisión. Y yo creo que se necesita más fe para creer o no en datos que para creer respecto a mi experiencia propia. Sí, claro, por supuesto. Que es lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo veo, pues ya sea con los ojos o con los que en eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede decir algo que decía un amigo mío, dijo un amigo mío: yo creo en la Biblia y punto, y a mí no me importa nada porque la Biblia es para hacerme feliz. Sí, pero un violador también es feliz. Un ladrón es feliz. Se persina para hacer un negocio y el que se va a matar, va a sacar. Entonces, es verdad que uno puede, nosotros hablamos de felicidad y todo, pero en realidad es tan descuidado y es tan ligero. No es tan ligero, porque el malo es feliz haciendo el mal. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, este texto. Entonces aquí me da unas normas y me deja ver historias, independientemente de quién las escribió, cómo las escribió, si manipularon o no manipularon, pero la esencia de las historias es la que me dice a mí: mírate, compárate, ¿eres feliz? Sí, pero ¿eres feliz haciendo lo correcto? Lo correcto tiene que verse no solo en función individual, sino en función social, porque eso también es peligroso cuando alguien dice: desde que yo sea feliz a mí el mundo me importa 5. No se puede, porque somos entes sociales. Entonces uno tendría que aislarse y de hecho no se puede. Entonces llega un momento en que uno está en el abismo y dice como el escritor: si yo me lanzo y Dios no está, no es mi culpa, es culpa de Él por no existir. Como quien dice: yo cumplí creyendo. Y es muy bueno. Primer viaje de Pablo, entonces lo situamos entre el 46 y el 48. Él sale de una ciudad que se llama Antioquía de Siria. Y hay otra Antioquía que es necesario que uno la tenga diferencia, porque la Antioquía más arriba es la Antioquía de Pisidia. Son dos, pero en este primer viaje él va a salir de Antioquía de Siria y va a llegar a Antioquía de Siria. O sea, que podemos decir que ahí estaba la cultura árabe. No, aún no. Ahí hay cultura romana, que en realidad es una cultura romana que se ha permeado toda el imperio griego. El imperio griego estuvo en hegemonía 30 años, pero su impacto ha sido por todos los siglos hasta hoy. Entonces ahí todavía están los romanos en el imperio, todavía es el imperio romano. ¿Por qué no los árabes? Porque a pesar de que alguien intente decir que ahí habían pueblos árabes, en realidad eran pueblos que vivían en ese oriente, pero como tal, que se llamara un pueblo árabe, todavía no estaba conformado por ellos. Es solamente hasta cuando Mahoma los va a lograr unir, en el siglo VI. Hasta el siglo VI, después del Mesías, es que se va a hablar de árabes. De resto eran pueblos y clanes.
descendientes por supuesto de la misma línea genética, pero eran gente que hablaba de diferentes idiomas. De hecho, uno de los propósitos del Corán fue tener un idioma común. Hoy en día es difícil escuchar el árabe de un turco y el árabe de un egipcio, y a veces entre ellos mismos lo que dice la gente es que ni se entienden y se supone que hablan árabe. ¿Cómo haría en ese tiempo que todavía como tal no existía? Entonces ahí estaba ese imperio romano. Muy bien, entonces ese sería el primer viaje de Pablo. Ahí en Hechos 13, en adelante usted se va a dar cuenta todos los lugares que él va a visitar. Ahí hay una interrupción en la narración, que es el capítulo 15. Entonces el capítulo 15 del libro de los Hechos es algo muy interesante de estudiar, porque están acusando a Pablo, ¿sí?, de que les está enseñando a los gentiles a que no obedezcan la Torá, y hay un grupo de judíos que quieren que lo primero que hagan los que se van a adherir al judaísmo es que se circunciden. Entonces lo están acusando a él. Quien resuelve el dilema no es Pedro, porque falsamente algunos afirman que Pedro es el que manda en la iglesia en Jerusalén, y no es cierto, es Jacobo, o sea Santiago. En el versículo 3 está: Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar un pueblo con su nombre y y empieza ahí el rollo, y luego les dice: por lo cual yo juzgo, él es el que resuelve, versículo 19, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Qué fabuloso esa frase, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, no dijo al judaísmo, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, en el mismo libro de los Hechos nos está dejando ver cómo son las comunidades que hay en cada ciudad. Son sinagogas. Aquí está escrito. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahí está haciendo dos indicaciones muy buenas para las cartas que Pablo va a enviar, que las cartas que él va a enviar son a sinagogas, porque ahí es donde se está enseñando la ley. En esas sinagogas o en esas comunidades, llamémoslos iglesias, como se quiere hacer ver por el catolicismo, en esas iglesias, ¿de qué enseñaban? Si no hay Nuevo Testamento, no hay evangelios. Entonces, ¿qué era lo que enseñaban en esas iglesias? Todavía no, el primer escrito que vamos a tener es en el año 49, y es una carta, ni siquiera es un evangelio. Entonces, no me imagino qué enseñaban en esas iglesias. ¿Qué enseñaban? No había que enseñar, a menos que fuera que alguien viniera y contara cosas del Mesías y todo el asunto, pero obligatoriamente son sinagogas y están enseñando son las escrituras. De hecho, por eso es que Pablo hace estos viajes. El propósito de estos viajes es mostrar a Yeshua en esos lugares, en esas sinagogas. Aparte de que va a enseñar otras cositas, pero el mismo Santiago está diciendo, se enseña. O sea, porque dice: porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo. En pocas palabras, lo que Jacob está diciendo es: a los gentiles que vienen al camino, dígales que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Básico. Porque luego van a ir a una de estas sinagogas y allá les van a enseñar a Moisés. Quiso decir la circuncisión y todos los ritos que había. Cada día de reposo, o sea, ratificó Shabbat. Entonces le pareció bien a los varones enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ese es el famoso Concilio de Jerusalén, año 49. Okay. Y entonces, listo, pues en realidad se le tiraron el viaje a Pablo, porque lo hicieron regresar. El hombre lo hicieron regresar y venir a comparecer ante esto, pero salió en limpio, ¿no?
salió en limpio. Y luego el versículo 36, entonces va a hacer lo que se va a llamar el segundo viaje. Entonces este va a ocurrir del 49 al 52, porque el concilio de Jerusalén ocurre el 49. Y ahí mismo Pablo se va, ¿sí? En ese viaje sale desde Jerusalén y llega otra vez a Antioquía de Siria. Es en este viaje. Sí, es en este viaje. Ah, sí, es en este viaje que Lucas, el escritor, camufla muy bien la pelea tan berraca que tuvo Bernabé con Pablo. O sea, se agarraron. En el primer viaje les fue muy bien, pero ya en este ya no. Entonces la razón es que Pablo quiere hacer cumplir las normas, y eso nunca es bueno. Las normas son para romperlas. Dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Sí es que el propósito era ese? La palabra del Señor no era la Torá. La palabra del Señor es lo que a él le pasó cuando iba camino a Damasco a matar judíos que creían en Yeshua. Es eso lo que él quiere ir. Volvamos a ver. O sea, ya fueron y dieron una ronda y enseñaron. Ahora volvamos a ver cómo les ha ido. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo es estricto. Dice: este man nos dejó abandonados, se fue, no lo llevemos. Y Bernabé, que es como de corte colombiano, dice: hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, o sea, se lo llevó. O sea, puede ser un faltón, pero yo me lo llevo. Navegó a Chipre. Todo el mundo dice que esto fue el suceso más maravilloso porque ahora hubo 2 viajes misioneros y todo. No, están agarrados. O sea, pues que lo quieren santificar es otra cosa. Ahora eso es normal. Se pelearon. Bueno, a Bernabé pues también le está yendo bien para que se aparta, ¿no? Pablo pasó a Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Confirmando a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Y acá dijo Jacobo que eran las sinagogas que habían en las ciudades. Ese libro de los Hechos es bravo si uno no tiene cuidado, porque solo estamos mirando ese libro. Todavía no estamos mirando nada raro, estamos mirando solo el libro. Literal, el texto. Sí, es solo el texto. Después llegó a Derbe y ahí va a empezar a denunciar otra vez todas las ciudades que visitó. El 17:1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Anfípolis y Apolonia son lugares que pertenecen a Galacia, a Asia Menor. O sea que cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, a estas personas les va a llegar, a estas ciudades, porque los Gálatas no son de una ciudad. Los Gálatas era de la región de Galacia, que estaba conformada por varias ciudades, y ellos están acá. Entonces dice: llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Eso no está, o sea, donde había una sinagoga de los judíos, pues escriba donde había una sinagoga de los árabes, donde había una sinagoga de los cristianos. Eso está, ahí tiene su toque. Donde había una sinagoga de los judíos, pues por supuesto, pero tendría que los que hicieron la traducción le pusieron, o alguien le puso, la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando esa. Entonces el libro de los Hechos va a empezar a declarar y nos va a dar pistas de quiénes son las ciudades a las que él les va a escribir después. Porque entonces vamos a darnos cuenta que acá en Tesalónica hay una sinagoga, que Pablo fue, les enseñó, por eso luego les va a volver a escribir 2 cartas.
porque ya lo conocen, ya tiene confianza con ellos, ya fue allá, ya lo vieron. ¿Sí? Entonces luego miraríamos algunas cosas del contenido de la carta. Sigue Pablo y Silas. Pablo en Atenas. Aquí es una experiencia espectacular. ¿Sí? Pablo en Atenas es donde Pablo llega al templo y entonces hay estatuas de todos los dioses y no sé cuántas, y entonces hay una estandarte sin ninguna deidad y dice ahí al Dios no conocido. Entonces Pablo, que es un man durísimo, porque Pablo es un man duro, sabe mucho y es muy astuto, yo les dice, ese Dios que les falta ahí es el que yo les digo que les vengo a enseñar. No, pues, o sea, el descubridor, y todos lo escuchan y mucha gente creyó. ¿Sí? Estratega. Pablo es o sea, si uno lee esto, así no fuera Pablo el que escribió esto, es una persona potente. O sea, de hecho se cree que Pablo tuvo que tener contacto con alguno de los filósofos, o algo supo de Platón supo, él sabía filosofía platónica, ¿sí? O sea, Platón, Sócrates y Aristóteles. Algunas de las tres, por ejemplo, el método de la mayéutica, eso Pablo lo utilizaba, ¿sí? Entonces Pablo sí estudiaba filosofía porque él sabía griego. El hombre era un respetable, sí. Cuando alguien viene y lo despotrica de Pablo así como así, porque solamente llegó al judaísmo, entonces Pablo es un falso y esto y lo otro, no, se necesita, no es tan fácil. No es fácil. De hecho, lo que Pablo escribe en cualquier carta, hoy en día serían muy pocos los teólogos que serían capaces de escribir cosas así. Que es muy diestro. Capítulo 18, Pablo en Corinto. Versículo 4. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. A los judíos, ¿cómo los tiene que persuadir? Pues con la Torá, ¿sí? Y griegos que pueden ser, pues con los que él sabe griego, él sabe latín, pero dice discutía en las sinagogas, en los días de reposo. Hay alguien que dice, pues es que le tocaba ir allá porque allá era donde estaban. No, eso no es cierto, eso no es cierto. Si uno ya se salió supuestamente de un régimen, uno no va a una sinagoga, uno tiene que decir, los espero en tal lugar y nos vamos a reunir allí, ahí hacemos en un hotel, en alguna vaina. Pero dicen la sinagoga, es decir, el rabino de esa sinagoga lo deja entrar. Y lo deja, si es en un Shabbat, quiere decir que es muy probable que la parashá de ese día él la discuta desde el punto de vista de Yeshua. Es muy probable que él la hable, si no, no lo dejan. Él no puede llegar a decir, les traigo un mensaje y voy a predicar sobre la importancia del amarnos los unos a los otros. Olvídese. Tiene que decir, día de reposo, hay una parashá. Hay una haftará. De hecho, a mí me gusta el sistema que usamos cuando cada parashá trae haftará y trae del Brit Hadashah. Bueno, ahí viene y luego regresa, versículo 22 del 18, regresa a Antioquía y entonces va a iniciar su tercer viaje, que es del 54 al 58. Va a salir de Antioquía de Siria otra vez y va a llegar a Jerusalén en ese tercer viaje y va a estar entre el 54 y el 58. Entonces vea, si ya tienen las tres fechas de estos tres viajes, ya se van a dar cuenta ustedes en qué viaje escribió cada carta, porque ya saben la fecha de las cartas. Entonces ya ustedes pueden descubrir más o menos en qué viaje escribió cada carta. Y mirando las ciudades, pues que esto sería ya un estudio más detallado, pero nuestro estudio no es solamente de eso. Nosotros tenemos que llevarse al pensamiento de Pablo acerca del Mesías. Pero descubriríamos también por qué trata cada tema. El versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
¿Sí? Ahí se mete ya un señor que se llama Apolos, que es un hombre que no es judío, pero es un duro en las escrituras. De hecho va a tener un diálogo con Pablo de realce. Ahí va a visitar el templo de Diana. En Éfeso, ahí en el capítulo 19, en Éfeso es donde está Timoteo. O sea, Timoteo es el rabino, por decirlo así, de la comunidad de Éfeso. Entonces esos serían los viajes que se conocen como viajes misioneros. Pero en realidad hay más viajes, ¿sí? Hay 2 viajes que él hizo a Roma, están acá en el libro de los Hechos, y deja anunciado un probable viaje a España. Él dice que quiere ir a España. Ahí en el libro de los Hechos estará narrado. A ver si encuentro la cita. Que en ese tiempo se va a llamar Sefará, ¿no? Sí, la Biblia es clara, no sé. Eso está en Romanos 15:24, es donde dice: espero verlos cuando pase en vía a Sefarat, para que me ayuden a viajar y allí después disfrute de su compañía un rato. Él les está escribiendo a los de Roma, entonces le está diciendo: cuando vaya para España, espero verlos, ¿sí? Y voy a estar allá. No se sabe si estuvo en España o no, porque luego Pablo va a tener un viaje a Roma para presentarse ante el concilio y todo, y luego lo van a encarcelar, y él va a estar allí sus últimos días. Pablo nace entre el año 5 y el año 10 después del Mesías, y muere en el año 67 o 68 después del Mesías. Entonces este dato es interesante para descubrir varias cosas. Y para encuadrar toda la cronología que hoy estamos haciendo, porque hoy estamos hablando solo de cronología, porque ya nos estamos ubicando. No que estuviéramos desubicados, pero un poquito. Si Pablo nace entre el año 5 y el año 10, quiere decir que él es mayor que el Mesías máximo 10 años. ¿Es mayor o es menor? Menor. Sí, menor. Menor que el Mesías. Sí, menor. Porque nace el Mesías y 5 o 10 años luego va a nacer Pablo. Entonces, él es menor que el Mesías. Ahí hay muchas conjeturas si él conoció al Mesías. ¿Sí? Porque si él fue a Jerusalén a hablar con los rabinos en algún momento y todo, ¿se enteró en algún momento del Mesías? No se sabe. Algunos llegan a decir que pudo haberlo visto sin saber la trascendencia que iba a tener, porque el Yeshua como Mashiach no era el único Mashiach. Muchos Mashiachs habían ahí en ese tiempo. De hecho muere Yeshua y siguen levantándose en Mashiach. En el año 70 se destruye el templo, pero no sacan a todos los judíos de Israel. Solo va a ser hasta el año 167, cuando los van a... ahí sí ya viene la arrasada total. Pero después del año 70, así destruyan el templo, hay judíos que siguen viviendo ahí. Entonces parece ser que el odio que él levanta contra el Mesías es porque, o contra los seguidores del Mesías, es porque él sabe que la resurrección fue verdad. Entonces, de pronto es como que lo pudo haber visto, lo pudo haber perseguido, no le puso cuidado a pudo haberse evitado todo ese lío que hubo, todo ese levantamiento y todo. Máxime que, porque hay una cosa interesante, por ejemplo, nosotros vemos en el Hechos capítulo 2 que habla del día de Shavuot, conocido popularmente como el día de Pentecostés, pero Lucas ha sido diestro en lo que quiere darnos a entender, y Lucas está diciéndonos: el día de Shavuot llegaron muchos judíos a Jerusalén a celebrar la fiesta, y como llegan a Jerusalén y 50 días antes acaban de matar a un Mesías que dicen que resucitó, entonces estos señores que llegaron a celebrar Shavuot se fueron con la noticia, el mito, la leyenda de que un Mesías resucitó, pero se la llevaron, todos se la llevan. Entonces Lucas está narrando eso con un propósito, y es a donde quiere llegar, que es todo lo que Pablo va a hacer después. Les cuenta la historia, Entonces es muy probable que los que Pablo vaya a visitar a estas ciudades, muchos de ellos hayan estado en Shavuot,
¿sí? Muchos de ellos hayan estado en Shavuot. Hay un datico acá que quiero. Sobre las comunidades a las que Pablo escribió, ¿se acuerdan que hicieron una lista? La carta, la fecha. Sí. Ahora, si les cabe enfrente, escríbanle el origen de los destinatarios. Entonces, les dije que la primera era las Gálatas. Ya voy a ceñirme solo a lo de Pablo. Entonces, Gálatas. Los destinatarios son de origen judíos, todos. Tesalónica. Todos son de origen gentil y judío. Ahí en Tesalónica hay una mezcla. ¿Por qué es importante este dato? Por el contenido de la carta. Llámese gentiles judíos que se asignaron. O sea, o pueden ser gentiles. De otros judíos. Sí, o pueden ser gentiles que en sus antepasados hubo judíos, pero no son judíos profesantes. Pero la comunidad está conformada por gentiles y judíos. Tesalónica, Corintios. O sea que lo que está indicando Wilson es que Judíos. esas cartas iban a no a la alcaldía de Bogotá. No tenía que La llegar. carta llegaba era a la sede central de la religión judía, porque están en ciudades de todo el Imperio Romano, fundamentalmente de Asia Menor, pero ahí hay sinagogas. Recuerden ustedes que Roma le permitió a los judíos seguir su fe, ¿sí? Les permitió seguir su fe. Hasta cierto año también les permite que ellos ejecuten la pena capital sobre alguien, luego les quitó el poder de hacerlo. Pero Roma respetaba mucho a los judíos. Corintios, comunidad de origen judío. Romanos, comunidad de origen judío con creyentes gentiles. No estoy hablando del origen, o sea, no se conforma una comunidad judía como tal en Roma, una comunidad romana gentil, judía gentil, sino solo judía, y los gentiles se fueron anexando a Roma. O sea, Roma, el nombre nos despista, romanos, entonces uno piensa que es de romanos, pero la comunidad fue formada por judíos, luego se agregaron los gentiles. No lo que pasa en Tesalónica. Tesalónica es fundada o es formada por judíos y gentiles, o sea, gentiles que se volvieron prosélitos, pero en Roma no, fue una comunidad judía en esencia y luego se le metieron los gentiles. Luego van a expulsar a los judíos y los gentiles quedan ahí. Y es por eso que ellos se van a creer ahora que son los chachos del universo. Pues imagínense, viviendo en Roma, la sede del imperio, y ya no tienen judíos, ¿sí? O sea, como que se fueron los que fastidiaban que si eran de origen judío y todo ahora los conversos son los dueños de la Por fe. eso es que Pablo los va aterrizando en todos lados. Ajá. Efesios es una comunidad de origen gentil. Bueno, Filemón no le pongamos nada porque pues Pablo le escribe a Filemón, pero es una carta pastoral, pongámosle pastoral. Porque es una carta directamente a Filemón, ¿sí? Un creyente me parece que es de Tesalónica. Le va a escribir que su esclavo Onésimo se escapó y se volvió creyente, entonces que lo perdone y todo el asunto. Colosenses es una comunidad de origen judío gentil. Filipenses igual. Hebreos, que se le la atribuimos a Pablo, pero es de origen judío, a quien le escribe. Y ahí nos queda Tito es pastoral, Timoteo es pastoral. Pero allá con este dato, sabiendo el origen de cada comunidad, entonces ya vamos a encontrar, nos vamos a meter en la próxima clase ya el contenido de las cartas. Solo nos vamos a meter en el asunto cómo ve Pablo al Mesías, cómo les escribe a ellos del Mesías. Recordemos que Pablo aprovecha sus cartas para enviar correcciones, para regañar, para exhortar, todo el asunto. Entonces vea, lo que tenemos hasta el momento ya hemos descubierto quién es Pablo, de dónde nació, su origen totalmente judío, rabino, fariseo,
tiene un encuentro con Yeshua, hace una transformación en su mensaje. Gálatas capítulo 1 nos va a decir que él estuvo 3 años. A ver si leemos la cita. Con eso de una vez sacamos ese texto. Dice que Pablo se fue él volvió a Damasco, creo que es que vuelve. Está demorando mucho el conto. Gálatas capítulo 1, versículo 11. No, más adelante. 18, 1:18. Gálatas 1:18 dice: luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Kefas, y permanecí con él 15 días. Y no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí donde dice que Jacobo, Santiago, es el hermano del Señor. Pero luego, después de 3 años, ¿de qué? De lo que le pasó. En el versículo 17 dice, después de que le pasó todo eso, dice: no fui a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé a Damasco. Entonces a Pablo le pasa algo que le pasa a muchos hombres en la Biblia, y es que se alejan. Entonces Pablo se va a alejar, pero dice 3 años. Entonces parece que él se va 3 años y a mirar cómo es la vuelta, quién es el Mesías, qué fue lo que le pasó. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice: después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Entonces acá hay varias interpretaciones. Una, que él se toma 14 años para reflexionar sobre su fe. Esa es una. No hay certeza. Otra es que él sí sigue enseñando, pero lo hace como de incógnito. O sea, es decir, Lucas nos va a contar toda la historia, pero es porque Lucas es un escriba, Lucas es un médico, o sea, Lucas es un duro. De hecho, el nombre de Lucas parece que es Gilel. O sea, que a él también se llama Gilel. Entonces, la otra interpretación es que esos 14 años Pablo lo que hizo estar de bajo perfil. ¿Sí? O sea, iba a algún lugarcito y hablaba eso. Esos son solo interpretaciones. Esas son solo interpretaciones. Y la otra es que dice que estos 14 años, en esos 14 años está contando desde que estuvo en el concilio de Jerusalén. O sea, son solo interpretaciones, porque en texto no nos dice qué pasó. Entonces ahí es donde nosotros escogemos que esos 14 años Pablo los utilizó para reflexionar, pero no en un total retiro. Yo creo la segunda tesis, que Pablo tiene bajo perfil. Pero ¿sí? Continuó yendo como era costumbre. Puede ser, pero no lo podemos decir enfáticamente. Lo que sí es verdad es que Pablo está diciendo que se toma su tiempo, por lo menos los 3 años que narra que fue a Arabia. Ahí sí no dice nada, dice: yo en lugar de irme para allá, lo que hice fue 3 años en Arabia. Y luego hablar de esos 14 años que puede ser que sea allá. Me parece a mí que es más lógico. Sí, es más lógico porque ya después vienen los viajes y todo el asunto, como que ya arregló las cosas. Porque no es fácil para un judío tener un encuentro de ese nivel en el que está negando al Mesías y luego se encuentra que sí es verdad. Y el nivel de Pablo. Entonces ya tenemos todo eso, ya tenemos el Pablo que empieza a hacer viajes para recorrer todos esos lugares donde hay sinagogas. ¿Quién nos ratifica que hay sinagogas en el libro de los Hechos? No es un invento, ahí dice que hay sinagogas. Si alguien dice, bueno, es que son sinagogas pero son iglesias, bueno, si fue que una iglesia se transformó en una sinagoga, se transformó en iglesia, tocaría que alguien nos contara qué. Porque no es de la noche a la mañana que un judío encasillado a su Torá y a sus tradiciones y a sus ritos y todo, de un momento a otro empieza a creer y ya no más judaísmo, ahora somos cristianos. Eso no pasa tan fácil, y menos con los judíos. Entonces sí, Pablo, la misión que Pablo tiene es que ir y mostrarles y enseñarles al Mesías. Probablemente Pablo en esas comunidades alguna vez estuvo dando sus enseñanzas, ¿no? Ahora le toca venir a decir, sí, llegó el Mesías, que es lo que veremos desde la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Yo quiero insistir un poco, Wilson, en cuanto a las sinagogas.
en ese momento histórico, tratando de uno ponerse en el lugar, en ese contexto histórico. Las sinagogas siguieron funcionando, pero no todas las sinagogas habrían creído en Yeshua como Mashiach, siguieron funcionando común y corriente. Yo creo que esas cartas que Pablo mandaba eran, a comunidades de judíos ya creyentes en Yeshua como Mashiach. Pues es para eso que hacen los viajes. O sea, los viajes es para tener contacto con esas comunidades. Ahora dice que les enseñaba, por ejemplo, en alguna ciudad 3 días de reposo, quiere decir que casi un mes. Y entre semana tiene que tener contacto de enseñanza. Entonces ahí tiene que él estar trabajando el terreno. En un lugar se está 3 años. El libro de los Hechos contará eso. Entonces de alguna manera Pablo es táctico, como lo está haciendo. La otra es que solo tenemos esa fuente. No tenemos más fuentes, solo tenemos la fuente. Bueno, hay fuentes de historiadores, pero en cuanto a la que esté regida por la fe, es esta, la de Lucas y Pablo mismo. Ahora, si uno quiere ser muy desconfiado, uno puede desconfiar, pero ya que se ponga de acuerdo Pablo y Lucas, y se ponga de acuerdo con Pedro y con los otros apóstoles, ¿sí me entienden? Porque engrana. Puede ser que hayan datos que uno puede dudar de los datos, de las fechas, pero en cuanto a la temática se necesitaría, a menos que esto lo hubiera escrito una sola persona, pero que le hubiera puesto toda su capacidad para hacerlo. Y este libro, así el Nuevo Testamento haya sido aprobado desde el siglo III y luego más adelante otras aprobaciones, se necesitaría como una confabulación para que todo cuadre. Y no, pues es muy difícil. Puede que tenga que le hayan metido mano y que le hayan intentado torcer cosas, pero es muy difícil que lo hayan hecho perfectamente. O sea, no hay delito perfecto. ¿Sí? Eso, como dicen las mamás, la verdad siempre sale a la luz. Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí. Nos vemos la otra. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.